Vamos a hablar ahora de una estación de servicio que fue clausurada en la comuna de Maipú. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles comprobó que la benzina que vendían en ese lugar estaba alterada. La misma estación ya tenía 2 amonestaciones anteriores y va a estar cerrada por al menos 30 días. ¿Cuáles son los peligros del combustible contaminado? Lo vemos en esta nota. Acaba de llegar personal de la SEC para realizar una fiscalización a este servicentro producto de denuncias por posible manipulación del combustible. Calle Alto Jagüel número 35 en Maipú. A esa dirección llegó personal de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Tras análisis de laboratorio, la entidad pudo confirmar que la benzina comercializada era adulterada, presentaba elevados niveles de oxígeno. Lo que estamos haciendo es que para que no haya comercialización, que es lo que se está prohibiendo temporalmente, es que se ponen estos sellos para que no pueda salir la pistola, por lo tanto se garantiza que no se pueda utilizar esta isla para la venta. La entidad comprobó que las gasolinas de 93 y 95 octanos comercializadas en esta estación incumplían los estándares exigidos por la normativa vigente. La gasolina de 93 octanos tenía un nivel de oxígeno de 18,30%, muy por encima del máximo permitido de 2%, mientras que la gasolina de 95 octanos presentaba un nivel de oxígeno de 17,25%, excediendo nuevamente los parámetros. Lo que hemos visto es que las adulteraciones de los combustibles tienen que ver con mayores ganancias. Primero, hay una afectación al ambiente, pero adicionalmente un deterioro a los automóviles. Cada vez que se anuncia el aumento en el precio de los combustibles, los conductores pasan un mal rato. La benzina se ha convertido en un servicio fundamental. El parque automotriz en Chile creció un 10% desde la prepandemia y superó los 6 millones de vehículos. ¿Qué pasa cuando se es víctima de combustible adulterado? Yo no, por lo menos, pero sí supe de un amigo que en una bencinera cargó combustible y le echó a perder el motor y después cuando lo revisaron se dieron cuenta que estaba con agua. Estaba manipulado. Exacto. ¿Y qué problema tuvo el auto? Me imagino que saben los riesgos de caer en la trampa, en el fondo. No, claro que sí. Se ahogó y no siguió andando. Tuvieron que desarmar el motor completo, lavarlo, volverlo a armar. Que no hay cómo comprobar mucho eso, pero al final uno va como a las bombas que son como más reconocidas. Y se echa a perder el motor y todo lo que significa el auto. Pero uno como usuario nunca tiene como la forma de comprobar ciertas cosas. ¿Cómo saber? Nada, uno confía nomás. Ambos conductores esperan para cargar combustible en una de las estaciones de servicio con menores precios de la región metropolitana, ubicada en Quinta Normal. Confían en la calidad de la gasolina, si es adulterada. Los riesgos para el vehículo son muchos. Claro, lo principal es que va a pasar que vas a comenzar a avanzar y el vehículo va a comenzar a generar algún tipo de detenciones. Primero, detenciones muy breves, que difícilmente uno la pudiese llegar a notar, pero ya llega un momento en que la marcha se empieza a detener y el motor no puede generar la combustión necesaria, por ende se detiene la marcha. Pero uno no podría darse cuenta previamente de eso, sino que hasta cuando ya el vehículo está por completamente contaminado con agua en este caso. Aquí es donde se almacena el combustible que llega a las islas. Por lo tanto, acá el profesional de la superintendencia lo que hace es abrirlo y ponerle un sello también de inviolabilidad. Volvamos a la fiscalización en Maipú. La SEC informó que la empresa GL Distribuidora y Comercializadora S.p.A. ya había sido sancionada 2 veces este año, en julio y en octubre de 2024, por comercializar gasolinas que no cumplían con las normas de calidad. Estas reincidencias fueron consideradas al momento de aplicar la nueva sanción, clausura. Por el momento no estamos autorizados para dar ninguna declaración. ¿Ya no se quieren referir a la clausura? No nos queremos referir. ¿Pero van a apelar o no saben todavía? Es lo más probable, sí, pero como te digo, no podemos dar ninguna información. ¿Y sabían que estaba adulterado el combustible? O sea, ahora ya eso lo va a ver directamente el representante legal de la empresa.
Esta estación de servicio, ubicada en Avenida Francisco Bilbao 548, en la comuna de Providencia, también fue clausurada hace pocos días. La SEC lleva adelante un plan de fiscalización que ha permitido constatar que el 98,5% de las estaciones fiscalizadas cumplen adecuadamente con los estándares de calidad establecidos. Al momento de uno cargar el combustible, por lo general tú tomas la pistola, la manguera, la insertas y en ningún momento tú tienes algún indicador o algún sensor que te indique cuál es la cantidad de oxígeno o cuál es la pureza de la mezcla que está saliendo. Entonces es por eso que se deposita la confianza, un acto de fe en algún sentido. Estos incumplimientos no solo afectan el desempeño de los vehículos, sino que también representan un riesgo para la seguridad de los consumidores y el medio ambiente. Aquellas estaciones que no cumplan con la normativa se exponen a sanciones significativas que pueden incluir multas económicas o la clausura temporal o permanente, como en este caso. Tendría que ser más hacia... Anoche una peligrosa banda realizó y cometió una serie de delitos por varias comunas del sector sur de la capital. Primero robaron un vehículo en Cerrillos, continuaron su recorrido por otras comunas hasta llegar a San Ramón, donde Carabineros logró recuperar vehículos robados y detener a 2 de los delincuentes. Estaba entrando acá al estacionamiento y cuando ya a cerrar el portón veo que se atraviesa un vehículo, un Mazda blanco, y ahí se baja un tipo, me apunta inmediatamente con una pistola, con una mira láser, se gana aquí al lado mío, me dice que me baje si no me va a matar. Esta es la secuencia de un violento robo de vehículo ocurrido durante la madrugada de este domingo en Cerrillos. Pero este delito fue solo el comienzo de una seguidilla de robos que estos mismos sujetos realizaron en varias comunas de la capital. Las víctimas le mencionan a personal de Carabineros que mantiene un sistema GPS en el vehículo recientemente sustraído. Con el rápido actuar de los Carabineros de esa unidad empiezan a darnos la ubicación del vehículo. Este BMW color azul fue el vehículo robado en Cerrillos y gracias al sistema GPS incorporado en el software se logró georreferenciar y así comenzar una persecución. Y ya una vez que los lograron interceptar, me llamaron, nos llevaron a la comisaría y ahí me encontré con otras víctimas más de lo mismo, que me decían que lo habían asaltado en el auto mío. ¿En su vehículo? En mi vehículo, sí. El mapa de calor que entregó el GPS permitió determinar que estos delincuentes robaron otros vehículos y también a transeúntes. Pasaron por Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Buin y terminaron en San Ramón. Fueron aproximadamente 2 horas y media en que este grupo estuvo cometiendo delitos. Nos encerraron. Sí, dos autos atrás, estaba el blanco, luego el azul y el atrás estaba otro. Y nos encerraron por completo. Del auto de atrás fueron 4 sujetos y del auto azul que estaba delante también 4. ¿Fueron violentos? ¿Estaban armados? Sí, a mi hermano le dijeron que lo iban a matar porque le chocó el auto. Este seguimiento, como le menciono, se gestó en varias comunas, terminando en la comuna de San Ramón con la detención de 2 sujetos. Gran parte de la banda huyó, pero un adulto de 19 años y un adolescente de 17 fueron detenidos, ambos con antecedentes policiales. Se recuperó otro vehículo robado y un arma de fuego, que incluso utilizaron al menos en una ocasión para robar el primer vehículo en Cerrillos. Al principio pensé que dije una pistola con una mira láser debe ser una pistola de fogueo o algo por el estilo, pero cuando sentí que me reventaron el vidrio de atrás y el pencazo fuerte, así que ahí sentí miedo. El paradero de los otros delincuentes aún es desconocido, pero también se recuperaron pertenencias y celulares que estos habrían sustraído a otras víctimas en su tour delictual.